La vida del Padre Pío, capítulo 2. Las primeras manifestaciones místicas. El niño Francisco Forgione, futuro Padre Pío, era un jovencito de carácter reflexivo, algo callado. Sus compañeros de niñez lo recordaron siempre con especial cariño y veneración. Era tratable, bondadoso, piadoso y servicial. Un macarrón sin sal, pero como no era un muchacho bullanguero, algunos compañeros, amigos de vivir en francachelas y bulliciosas diversiones, y algunas muchachas más amigas de bailar y de estar en fiestas que de cumplir bien sus deberes de cada día, afirmaban de él: Francisco es un macarrón sin sal. Y es que aunque era amigo de narrar hechos alegres y chistosos, y de ayudar en cuanto podía, sin embargo, las reuniones de burla y diversión no le atraían porque su carácter era más inclinado a la meditación y al recogimiento que a la algarabía y bullicio. Más tarde, un compañero de vida religiosa le preguntó: ¿es verdad que usted no participaba en los juegos y deportes de sus compañeros en la juventud? Y él respondió: yo sí participaba, pero me agradaba más ver jugar que jugar, y lo mismo me divertía. Era de temperamento natural, comunicativo y expansivo, pero al mismo tiempo reflexivo y cuidadoso en extremo, para no ir a decir u oír o hacer algo que le pudiera disgustar a nuestro Señor. En él se cumplía lo que decía San Agustín: la característica de los santos es que tienen un inmenso temor de hacer, decir, pensar o desear lo que pueda disgustar a Dios. Algunos de sus compañeros de aquel tiempo declararon después: les gustaba reír y hacer reír, y en eso se parecía mucho a sus papás. Niño penitente, Francisco recibió del cielo una gran inclinación a la piedad y a la meditación. Por eso se retiraba frecuentemente a algún sitio solitario a pensar en Dios y a rezar. Cuando solamente tenía 8 años, un día la mamá lo sorprendió junto a la cama azotándose con una cadena. Mi hijo, ¿por qué hace eso? ¿No ve que le hace daño para la salud?, preguntó su mamá. Y el niño Francisco respondió: mamá, es que yo deseo parecerme a Jesucristo que fue azotado. Sus compañeros de pastoreo de ovejas quisieron saber qué hacía Francisco cuando frecuentemente se encerraba en una pieza vieja en el campo. Un día se asomaron por una ventana y pudieron ver con gran asombro que se estaba azotando con unos lazos. El párroco, padre José Orlando, supo que el niño Francisco, en vez de dormir en la cama que le preparaba la mamá, se acostaba en el suelo y ponía de almohada una tabla, y lo regañó diciéndole que eso le hacía daño para la salud. Primeras visiones. Cuando volvía de recibir clases, se detenía junto a una imagen de la Virgen que había en la calle, y allí rezaba unos momentos sin miedo a que lo criticaran. Desde niño, varias veces, cuando iba al templo, veía un bulto negro y asqueroso que trataba de impedirle el paso, pero enseguida aparecía un hermosísimo niño que hacía la señal de la cruz hacia el monstruo y éste desaparecía. Un día, mientras estaba rezando junto al altar del Sagrado Corazón, le pareció que la imagen del corazón de Jesús le hacía señas de que se acercara, y colocándole la mano sobre la cabeza, le dijo que le aceptaba la oferta que le había hecho de consagrarse totalmente a él. Desde ese día sintió un amor especialísimo hacia Jesús y un deseo profundo de amarlo cada vez más y de hacerlo amar por muchas personas más. Burlas e incomprensiones. Cuando iba al campo a llevar las ovejas, Francisco,
En vez de pasarse todo el día con sus compañeros correteando, buscando nidos, lanzando piedras a los pajarillos y jugando, se retiraba a algún rincón y allí leía sus libros piadosos y rezaba. Los compañeros se burlaban de él diciéndole: ¡Santurrón! ¡Beato! ¡Tipo raro! Y a veces le arrancaban el libro de las manos y lo lanzaban lejos y hasta lo golpeaban y lo derribaban por el suelo. Él no se defendía ni respondía palabra, pero un día dispuso contarle todo esto a su profesor, el cual le dijo: ya que usted es mayor que ellos, defiéndase, tome una vara en sus manos y déles duro. No, no, señor maestro, eso no se puede hacer. El párroco en los sermones de los domingos nos ha dicho que Jesucristo mandó poner la mejilla derecha cuando nos pegan por la izquierda y no devolver mal por mal. El profesor lo miró extrañado, se calló y se puso a pensar: este jovencito practica mejor el evangelio que nosotros los viejos. Callando el dolor, un día los papás enviaron a Francisco y a su hermano mayor a cortar trigo en el campo, pero con el encargo de que solamente el mayor cortaría y el menor recogería las espigas. Pero Miguel se enfureció y le dijo a Francisco: yo solo me dedico a cortar, tome usted también una hoz y empiece a cortar espigas. El niño, que no tenía ninguna experiencia en esto, al poco rato de estar cortando, se hizo una profunda herida en el dedo meñique, cuya cicatriz muy notoria la conservó durante toda su vida. El hermano, angustiado, corrió a tratar de detener con hierbas la copiosa hemorragia y, temeroso de que sus papás lo castigaran por esta desobediencia, le dijo: ay de usted si llega a contar en la casa la cortada que se hizo. Y el niño tuvo que tratar de esconder toda aquella tarde en la casa su dolorosa herida. Pero después Miguel, arrepentido de todo esto, contó a sus padres el accidente y pudieron a tiempo curarle el dedo cortado. Peligros juveniles. Francisco era de hermosa presencia, fornido, de ojos azules y piel delicada. Más de una muchacha vivía suspirando por entablar amistad amorosa con él. Varias de las jóvenes del pueblo se atrevieron a echarle cartas de amor en su saco, pero él no les daba importancia. Se había consagrado totalmente a Jesucristo y su amor iba a ser completamente para el divino Redentor. Las muchachas decían: es guapo, es simpático. ¿Será que no quiere asistir a alguna de nuestras fiestas bailables? Y él, con su corazón de carne, no dejaba de sentir los atractivos del mundo. Más tarde dirá: en aquellos tiempos empezó a llegarme por montones la vanidad del mundo. Me gustaban las criaturas y me agradaban mucho. Monaguillo, cantor y calumniado. Entró Francisco a pertenecer al grupo de acólitos y cantores de la parroquia. Era un verdadero modelo de buena conducta para todos sus compañeros, exactísimo en el cumplimiento de sus deberes. Se confesaba y comulgaba con frecuencia y era el monaguillo de confianza del señor cura párroco. Pero esto suscitó la envidia de sus compañeros y estos decidieron levantarle una calumnia. Inventaron que Francisco estaba enamorado de la hija del jefe de la estación y le mostraron al señor cura una carta de amor enviada a Francisco por esta muchacha. El padre se quedó aterrado. ¿Posible? Tan santo eternamente y pidiendo recomendaciones para entrar en la comunidad de los padres capuchinos y mientras tanto dedicándose a enamorar muchacha. El párroco no salía de su asombro. Llamó al vicepárroco y le comunicó la grave noticia. No había duda, el joven los estaba engañando. Ahí estaba la carta como prueba irrefutable. Alejamiento forzoso.
Llamaron a Francisco y sin permitirle ninguna explicación, le anunciaron que desde ese momento quedaba excluido del grupo de los acólitos y de los cantores, que en adelante podía ir al templo y oír misa y comulgar, pero allá desde las bancas, sin entrar nunca al presbiterio. Mientras tanto, el párroco y el vicepárroco se dedicaron a echar ojo para ver si descubrían por alguna parte a la hija del jefe de la estación, pero la tal muchacha no aparecía por ningún lado, ni a la iglesia iba, y Francisco jamás la había visto. Mes amargo, y el joven Francisco pasó un mes de verdadera angustia, aislado de todo. Los sacerdotes le negaban hasta el saludo y necesitaba con urgencia las partidas de bautismo y de confirmación y un certificado de buena conducta para tratar de ser admitido en la comunidad de los padres capuchinos, pero nadie aceptaba su presencia en la casa cural. Descubrimiento. Al fin Dios oyó sus oraciones y permitió que el vicepárroco, que siempre había admirado el comportamiento ejemplar de aquel joven y que nunca había visto por allí a la muchacha de la carta, se dedicara a examinar con todo detalle la carta amorosa, hasta que logró descubrir que la letra era la de uno de los compañeros del coro de cantores. Llamado este, confesó su culpa, pues estaba agobiado por los remordimientos que sentía al ver los sufrimientos de su calumniado compañero. Entonces el padre Francisco, el párroco, llamó a nuestro joven Forgione para pedirle excusa. Este se presentó temblando de miedo. El párroco le explicó todo y le prometió que enseguida haría que le entregaran las partidas de bautismo y confirmación y el certificado de buena conducta, y todo gratuitamente, aunque después se olvidó de esto último y le cobró todo. Y Francisco quedó rehabilitado otra vez como monaguillo y cantor de la parroquia. Cuando el padre Pío ya era religioso, narraba con gusto esta aventura entre risa y algunas exageraciones y concluía diciendo: benditas cartas de amores que me causaron tantos sinsabores, como que se cumplía lo que dijo el poeta: amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Nota: durante el resto de su larga vida, el Padre Pío encontrará muchas personas que le inventarán cuentos y hasta calumnias, y varias de esas personas serán de las que vivan muy cerca de él, las cuales no se fijarán en lo bueno que él hace para admirarlo, sino en lo malo que se imaginan que ha hecho para difamarlo. Se cumplirá en su existencia lo que prometió Jesús: el discípulo no es más que el maestro. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Vino Juan Bautista, que no comía y no bebía, y dijeron que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que sí come y sí bebe, y dicen que es un comelón y un borracho. Pero la verdad hará que al final cada uno recibe lo que merece. Esto lo dice el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 11. Porque la realidad es que la verdad recorre en una hora el camino que la mentira había recorrido en un año, y Dios se encarga de devolver a sus amigos la buena fama que los enemigos trataron de quitarle. Recuerdos de aquella época. 20 años después escribió el Padre Pío: en aquellos años de mi infancia, dio el buen Dios señales de una especialísima predilección hacia mi propia persona. Me demostró que Él será siempre mi amigo más sincero, el más fiel, el amigo del corazón, el consuelo de las horas difíciles, mi mejor tesoro y la causa de mis más bellas alegrías. Y añadía: desde los primeros años de mi niñez, nuestro Señor me reprendía paternalmente cuando no me portaba bien, y mi alma era sensible a sus represiones. La voz del Padre amabilísimo del cielo le hablaba a mi corazón
para apartarme de amores mundanos que pudieran hacer daño a mi alma. Me insistía constantemente de que yo debía apartarme de todo lo que fuera pecado y maldad y consagrarme totalmente a Él. Y el Señor en su bondad permitía que algunas personas me trataran mal e injustamente para que comprendiera cuán traicionero y engañoso es el amor sentimental a las criaturas. Dios mío, ¿quién podrá expresar el martirio que yo padecía en mi alma al sentir el atractivo del mundo y sus criaturas y placeres, y al mismo tiempo el llamamiento del Padre del cielo a consagrarme totalmente a Él? Solo en recordar lo que tuve que sufrir por ello en los años de mi infancia me produce terror ahora que soy mayor. Estas palabras del Padre Pío, cuando ya era sacerdote, demuestran que el conservarse libre de ataduras sentimentales en su juventud no le fue tarea fácil, sino un combate que hizo padecer su corazón, pero los premios que recibió de Dios por todo su sacrificio fueron impresionantemente grandes, como lo veremos a lo largo de esta biografía. Amén. Hemos concluido, amigos y hermanos en la fe, el capítulo 2 de la vida del Padre Pío. Los espero en el capítulo 3 llamado Despedida de la familia e ingreso al noviciado de los capuchinos.